De vuelta con mucho más de Primera Página, Tomás Guanipa, diputado de la Asamblea Nacional, secretario general del Partido Primero Justicia, sigue con nosotros. Diputado, antes de pasar con el tema de los nombres del consenso, cuándo se van a conocer, quiénes podrían ser, sí me gustaría, por favor, su opinión respecto a este tema de la fecha de la elección parlamentaria que se ha exigido por parte de factores políticos dentro y fuera de nuestro país al Consejo Nacional Electoral, y ahora esta posibilidad que se abrió para la posible eliminación de los cuadernos físicos electorales en la próxima elección a la Asamblea Nacional. Mira, lo primero es que me parece insólito que faltando 8 meses para el proceso electoral aún no sepamos cuándo vamos a votar los venezolanos. Creo que la situación política y económica, social que está viviendo el venezolano común obliga a que el Consejo Nacional Electoral entienda que hay que darle certidumbre y tranquilidad a la gente sobre la única válvula de escape que tiene esta olla de presión en la que se ha convertido Venezuela, que es el proceso electoral. Por tanto, uno no puede comprender cómo es posible que todavía el Consejo Nacional Electoral no haya dado la fecha. Hemos hablado en muchas oportunidades con la presidenta de la Asamblea Nacional y le hemos exigido que de una vez por todas dé la fecha porque, insisto, la obligación del Consejo Nacional Electoral es darle certidumbre a los venezolanos sobre el proceso. Por tanto, uno pareciera que lo que entiende es que el problema interno del PSUV, la desesperación que tienen frente a una derrota clarísima que van a tener el proceso electoral, lo que hace es generar obstáculos permanentes para que la gente sienta que participar no tiene sentido. Y yo creo que la estrategia del gobierno nacional y el Consejo Nacional Electoral termina prestándose para eso, es generar desconfianza en la población sobre el proceso de votación para que la gente no participe. Y yo creo que la respuesta que podemos tener todos los venezolanos, que es un 80% de gente que está inconforme con lo que está pasando, es por el contrario, participar con mucha más fuerza y con mucha más ganas en un proceso electoral que va a generar un cambio indetenible en Venezuela. Por tanto, también la eliminación de los cuadernos de votación no es un tema que a nosotros nos parezca que tenga ningún tipo de sentido. Entre otras cosas, porque en la misma normativa legal se establece, por ejemplo, que cuando una persona no vota hay que marcar y anular el espacio donde estaba, la gente tiene que firmar. Claro, pero hasta ahora esto estamos hablando de un escenario hipotético, digo, porque absolutamente. el Consejo Nacional Electoral no ha habido, aun cuando ya hubo pronunciamientos por parte de Jorge Rodríguez, quien fue designado jefe del comando de campaña del PSUV para las parlamentarias. Yo le decía en una oportunidad a la presidenta del Consejo Nacional Electoral que a veces es absolutamente inaceptable que uno se entere de muchas cosas por el PSUV y no por el organismo electoral. O sea, uno se entera que no va a haber cuadernos electorales, entre otras cosas por lo que te dice Jorge Rodríguez. Imagínate tú, eso pues no tiene ningún sentido, que por cierto fue presidente del Consejo Nacional Electoral y hoy es uno de los jefes máximos del PSUV, cosa que te demuestra la independencia del organismo electoral. Pero además te enteras por los pasillos de la Asamblea Nacional la posible fecha de las elecciones, y todo esto lo que hace es conspirar contra la credibilidad del Consejo Nacional Electoral. Pero lo que no van a lograr es que la gente deje de participar, porque es nuestra gran oportunidad de darle un cambio definitivo al país. Hablando de Jorge Rodríguez, él tuvo pronunciamientos respecto de lo que fue esta elección primaria de la Asamblea Nacional. Bueno, de hecho, desde el mismo día domingo han estado hablando muy activos los voceros del oficialismo sobre las primarias de la Mesa de la Unidad Democrática. Vamos a recordar parte de lo que expresó Jorge Rodríguez para conocer sus impresiones. Eso es el 7,2%. Si este número es verdad, que para nosotros no es completamente cierto, con mucha dificultad mordieron los 500.000 votos, resulta la peor participación electoral en la historia de Venezuela. Si existen cuadernos electrónicos, no es necesario. Se incorpora como una medida adicional de seguridad. Si puede acelerarse el proceso en la llamada herradura, nosotros nos sentimos conformes con que exista el cuaderno electrónico a través del captahuella, que además es el que se encarga del desbloqueo de la máquina de votación. No es una exigencia, no es una exhortación. Nosotros vamos a exigirle al Consejo Nacional Electoral que le exija a los que participan en la elección que firmen, reconociendo los resultados. Además, no pueden hacer otra cosa porque ellos utilizaron el sistema electoral venezolano para sus falsarias del día de ayer. Bien, parte de lo que decía el alcalde y dirigente del PSUV, Jorge Rodríguez, también jefe del comando de campaña del PSUV para las parlamentarias. ¿Estarían ustedes dispuestos a firmar este acuerdo que solicita el PSUV? Lo primero que tuviste la cara de rabia que tenía el tipo cuando hablaba del proceso de primarias nuestro, pareciera que lo molestó demasiado.
Y al final, todo lo que pueda decir no mancha para nada un proceso que fue absolutamente democrático, donde no hubo ningún tipo de hecho que lamentar, donde a las 5 de la tarde todos sabíamos ya el resultado de lo que había ocurrido, donde hubo un espíritu de convivencia y además de respeto por los resultados que contrasta profundamente con lo que ocurre normalmente en los procesos del PSUV o donde están miembros del oficialismo, que por cierto, no sé si sabías, pero tú en el PSUV vas a ir a votar, si votas por ejemplo, y puedes ganar y resulta que la Dirección Nacional es el que va a decidir si ganaste o no, porque pueden escoger entre los 3 primeros lugares. Es una cosa absolutamente arbitraria como todo lo que ellos utilizan. Ahora, qué bueno que nos den tanta publicidad. Es más, ellos han sido los que más han hecho por darle fuerza a nuestra elección primaria y en todo caso lo que diga Jorge Rodríguez, por supuesto que a nosotros nos importa muy poco. Hay un tema que no quiero que se nos quede por fuera, diputado Guanipa, y tiene que ver con el tema de los consensos que generaron inconformidad en muchos sectores del país, molestos porque no se realizaron primarias en todo el territorio nacional. De hecho, hay grupos que en el estado Táchira están organizando una primaria paralela a la que ya realizó la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Cuándo y cuáles serán estos nombres del consenso? Mira, yo espero que esta misma semana pueda anunciarse la maqueta completa de las candidaturas. Fue un compromiso que hicimos previo a las primarias. Estamos en el proceso final de conversación con todas las organizaciones políticas. La elección primaria del domingo demostró lo que nosotros hemos venido diciendo desde el principio. Una elección primaria general hubiese tenido como consecuencia que 2, 3 organizaciones se hubiesen hecho del 100% de los cargos. Por ejemplo, María Corina, que ha insistido mucho en elecciones primarias, presentó 6 candidatos y entiendo que no ganó ninguno de sus aspirantes. Bueno, está reclamando el del Estado Falcón. No, yo creo que entiendo que ya ellos mismos aceptaron claramente que el resultado es incontrovertible, no hay nada que pueda modificar esa realidad. Y en ese sentido te das cuenta que más bien el consenso permite que grupos que no hubiesen ganado ningún espacio hoy puedan estar en la maqueta. Claro, pero la Esperemos pregunta es quién. desplegar. Con ese consenso la pregunta es quién elige entonces a los candidatos por consenso. Es decir, quién tiene la voz final a la hora de elegir. Todos. Y cómo se abrona. Bueno, imagínate tú, para tomar una decisión en la Mesa de la Unidad tiene que haber una mayoría de los partidos políticos y somos 28 organizaciones políticas y tiene que haber el 70% de la votación de la última elección general que fue en el año 2012. Tener el 70% de la votación de la oposición es una cosa casi imposible si no hay un gran consenso. ¿Y cómo se puede hacer, diputado, con los grupos que han estado descontentos por la no realización de primarias en todo el territorio nacional? Estos grupos que les comentaba del Estado Táchira, el Movimiento al Socialismo, grupos de oposición que han estado inconformes. No, el Movimiento al Socialismo no es un grupo ni de oposición ni de la Mesa de la Unidad. Ellos pueden opinar lo que quieran, pero ellos no pertenecen a la Mesa de la Unidad y más bien es como un grupo alternativo que le hace el favor al gobierno de presentarse como una tercera vía para fortalecer al gobierno nacional. Y en ese sentido, pues nosotros no vamos a caer en debate con quienes están haciéndole el juego al gobierno. Yo creo que hemos hecho un gran esfuerzo, la unidad ha salido fortalecida y yo creo que en definitiva lo importante es saber que vamos con candidatos únicos en todas partes y que esos candidatos únicos nos van a permitir tener Tomás Guanipa va a ser candidato por consenso a la Asamblea Nacional. Mira, yo espero estar dentro de la maqueta, mi partido tomará la decisión en su momento y en todo caso yo estoy al servicio, es de ganar la Asamblea Nacional en la posición que me toque. Vamos a leer algunos comentarios que nos llegan a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina. Si le gusta exponerse a la voluntad popular, diputado, vamos a hacerlo de inmediato. Arnulfo Martínez dice, saludos, diputado, ¿en qué influye el cambio en la votación de cuaderno electrónico por el normal? Pregunto, ¿estará allí la trampa? Mira, yo creo que eso le genera incertidumbre a la gente cuando el cuaderno es electrónico y no físico, que es lo que permite después hacer una auditoría y que permite que cualquier causa que uno pueda llevar en contra de un resultado que pueda ser cuestionable, pues el cuaderno físico te permite hacer esa revisión. Que no exista es un obstáculo más que se le pone al elector, pero créanme que en todo caso, un pueblo cuando está decidido a cambiar, no hay forma de evitar que ese cambio se dé y lo único que yo pido es que no exista jamás la discusión sobre participar o no participar. Hay que votar y votar masivamente. Freddy Coronel dice, diputado Guanipa, ¿cree usted que después de las internas de la Mesa de la Unidad Democrática la oposición va con buenos caballos para enfrentar al gobierno? Absolutamente. Porque además yo creo que más allá de los nombres que estamos presentando, que yo creo que son los mejores frente al oficialismo, y sobre todo por el desempeño que ha tenido la bancada oficialista durante estos 4 años en la Asamblea Nacional, esta es una elección que se debate entre 2 caminos. El camino de Nicolás Maduro, que va a ser el candidato principal, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello como jefe del desastre que estamos viviendo, y el pueblo venezolano. Entonces yo no tengo la menor duda que la gente va a votar por el pueblo. Cuando tú haces una cola,
O cuando tú vas a cualquier recorrido del país, yo te estoy hablando de Cojedes, Táchira, Trujillo, Falcón, Portuguesa, sitios donde el oficialismo ha ganado con bastante holgura, exceptuando Táchira, esto que te estoy nombrando. Primero la gente te recibe y luego cuando hablas con la gente en las colas, lo que recibe es una gran indignación y esa indignación tiene que ver con la persona que es humillada por el gobierno nacional y eso no distingue colores. Ahí tú ves gente que votó por Nicolás Maduro y está absolutamente arrepentida. Entonces tú te das cuenta que hay una gran oportunidad de hacer de esta campaña una campaña en favor del pueblo y eso va a hacer que tengamos una victoria que yo creo que va a ser un tsunami electoral. Por razones de tiempo, un comentario más de los muchos que nos han llegado a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina. Enrique Arteaga le pregunta, diputado, ¿por qué Primero Justicia rechaza la tarjeta única para las elecciones parlamentarias? Para los que estamos en política, no es un secreto el rechazo de esta tolda política. ¿Qué pasa con el tema de la tarjeta única? Nosotros no rechazamos la tarjeta única. Creo que es un debate que tiene que existir a lo interno sobre la conveniencia de una campaña única que yo creo que es muy importante y la preservación de las organizaciones políticas para que la gente pueda tener instrumentos de participación y la no participación de los partidos políticos en este momento genera la ilegalización de los partidos. Si te das cuenta, por ejemplo, anteayer, por enésima vez el Consejo Nacional Electoral impide la legalización de partidos como Marea Socialista o el partido de María Corina 20, que es absolutamente inaceptable porque tienen derecho a participar y sería un grave error que nosotros nos ilegalicemos todos porque después el mismo gobierno dará lo que sea necesario para que nos podamos legalizar. Es decir, que Primero Justicia son favorables a ir cada partido con su tarjeta. Es un debate que vamos a dar y vamos a hacer lo que sea mejor para la gente. Lo que sería una necedad es que en espacios como este, donde tú deberíamos estar hablando de los problemas del ciudadano, estemos hablando de la mecánica política. Para tranquilidad del amigo que escribió, esta misma semana tomaremos las decisiones, se anunciará en el país y vamos con toda una campaña única para poder ganar el proceso. O sea, usted se compromete, diputado Guanipa, que esta misma semana anuncian los nombres de todos los candidatos por consenso y si van o no con tarjeta única. Bueno, yo espero que eso sea así. Es una discusión que se está llevando a cabo y yo hago votos porque no depende de mí. Depende del consenso que se haga, que esta semana podamos estar anunciando todo eso. Yo me voy a tomar solo 20 segundos y ya me va a regañar el equipo de producción, pero su opinión rápidamente acerca de esta posible decisión del Tribunal Supremo de Justicia para organizar primarias en el municipio Chacao, Baruta y El Hatillo. Mira, yo creo que al final la decisión sobre cómo escoger los candidatos es nuestra. El Tribunal Supremo de Justicia asume posiciones políticas que no les compete tomar, pero en todo caso todos estos son los obstáculos que el gobierno quiere poner a lo que significa la definición de nuestros candidatos y todos los obstáculos vamos a sobrepasar porque el objetivo más claro es derrotar a Nicolás Maduro, a su gobierno y buscar la solución de los problemas de la gente con una nueva Asamblea Nacional. Diputado, agradecido Gabriel, de que haya tenido la gentileza para compartir estos minutos con nosotros. Tomás Guanipa, diputado de la Asamblea Nacional, secretario general del partido Primero Justicia.